Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el tema de salud pública digital, y tenemos ponentes de mucho peso en el tema que vamos a desarrollar. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Bueno, un poco conversar para los que no conocen la red centroamericana. La red centroamericana se conformó en el 2013 y es un equipo de voluntarios que han venido desarrollando estrategias en coordinación con organismos internacionales como la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo y con academia. Entonces, esto es un esfuerzo de mucho tiempo que tiene como un objetivo lograr un proceso de transformación digital sostenible en los países de América Latina y el Caribe, obviamente impulsando y promoviendo el acceso universal a la salud, reduciendo los problemas de acceso a servicios de salud y desarrollando políticas, definiendo estándares alineados con los programas y estrategias nacionales. Sabemos que en nuestros países es muchas veces un reto alinear todos los ingredientes para una transformación digital sostenible, temas políticos, económicos, organizativos. Sin embargo, se ha avanzado mucho y hay buenas prácticas que hemos estado implementando. Bueno, antes de iniciar con la presentación de los ponentes, es importante los anuncios parroquiales. Tenemos un evento muy importante el 7 de septiembre, que tenemos un espacio donde vamos a aclarar este programa de formación de mujeres líderes, el cual es un programa histórico en Centroamérica, y Jocelyn, que es la encargada de esta iniciativa, les va a explicar un poco más de qué se trata. Jocelyn, buenos días. Gracias, Antón. Bienvenidos todos y todas. Qué gusto ver a muchos amigos ya de Recaínsa nuevamente en este webinar. Y bueno, compartirles un poco sobre la charla informativa que vamos a tener el día 7, la próxima semana. Este va a ser un espacio a través de Zoom, en el que vamos a estar aclarando todas las dudas que han venido surgiendo en torno al programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital. Vamos a estar ampliando la información sobre el programa y las becas parciales que estaremos otorgando a profesionales centroamericanas y de la región andina, así también respondiendo preguntas y inquietudes de las asistentes. Para nosotros es de mucho orgullo y mucha satisfacción liderar este programa. Y si aún no se han postulado, no se pierdan la oportunidad de ganar una de las becas que Recaínsa, con el apoyo de la Fundación Patrick J. McGovern, estarán otorgando a mujeres profesionales trabajando en proyectos de salud digital de Centroamérica y la región andina. Cabe mencionar que el programa será impartido por la Universidad del Bosque, quienes han desarrollado un extraordinario currículum académico, el cual pretende fortalecer las competencias de mujeres profesionales trabajando tanto en el sector salud como en el sector de las tecnologías de información y comunicación, brindándoles formación para potenciar sus capacidades en 3 áreas. 1, liderazgo. 2, transformación. Y 3, salud digital. Si quieren conocer más sobre el programa, les vamos a compartir en la cajita del chat el vínculo para que puedan postularse y aprovechar la oportunidad de las becas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn. Sí, en la página web de la Recaínsa pueden encontrar toda la información referente a este evento y también todos los webinars y información que estamos constantemente publicando. Muy bien,
Para iniciar, vamos a presentar a los ponentes. La primera presentación la va a estar a cargo del doctor Edén Galán Rodas. El doctor Edén es el secretario general del CMP, del Colegio Médico del Perú, y es el encargado de transformación digital e innovación en el Colegio Médico. El Colegio Médico del Perú ha tenido un rol trascendental en la atención de la pandemia y es muy importante esta charla que el doctor nos va a poder presentar hoy para entender muy bien cómo lograr hacer transformación digital en salud pública, no solamente desde los ministerios de salud, sino desde otros actores que influyen en el sector salud el caso de Perú es un caso muy interesante. Seguidamente tendremos a la doctora Lina Sofía Palacios del Instituto Nacional de Salud Pública de México, que nos va a desarrollar un poco el tema de datos, visualización de datos y los retos que se enfrentan en la salud pública en relación al manejo de la información. Entonces, esta también es una charla muy relevante porque el tema de salud pública sin datos no existe. El doctor Daniel Risato se tuvo que ausentar en último minuto. No vamos a contar con la participación del doctor Risato, pero tenemos a otro representante de la OPS que trabaja con el doctor, a Alejandro Benavides. Alejandro Benavides es especialista en imágenes médicas y es el encargado del proyecto de pasaporte de vacunas e interoperabilidad de datos de vacunas, y nos va a presentar este caso y los retos que representa para el sector salud poder interoperar la información de vacunas. Sin más preámbulo, quiero iniciar un poco el tema para dar un poco de contexto a toda la audiencia, y es que la salud pública a veces no es entendida de la mejor manera, o a menos de que se hayan especializado y estudiado salud pública, muchas veces se confunde con sistemas de atención de salud, de servicios de salud, y muchas de las presentaciones que hemos dado en este espacio y en otros han sido enfocados precisamente en eso, en la atención del paciente, en los sistemas hospitalarios, en los sistemas de curación, más no en el contexto país o en el contexto regional de qué es salud pública, qué son los determinantes de la salud, por qué son importantes y cuáles son las principales funciones de la salud pública. Entonces, para entrar en esto, es importante entender que la salud pública es un todo, es un sistema muy complejo que tiene que ver con muchas variantes y está organizado de diferentes maneras según cada país. Yo puedo hablar por el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, la salud pública ha venido teniendo muchas transformaciones desde los años 60 y 70, reformas en el tema de la gobernanza de las organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud en los años 60 brindaba servicios de salud a la población, al igual que la Caja del Seguro Social, y con el tiempo, con las reformas que se dieron, esas funciones se fueron cediendo al Seguro Social y el Ministerio de Salud se convirtió en un ente rector. Entonces, todavía hay funciones que quedaron en el aire, como el de la promoción de la salud, que son las dos organizaciones, son los responsables de darlo, pero queda como muy inconcluso el tema y se necesitan más reformas, pero al final de cuentas se logró organizar que el Seguro Social es el que presta los servicios de salud y el Ministerio de Salud tiene la rectoría, políticas y algunas otras funciones de salud pública. Y cuando hablamos de la parte digital de salud pública, es una de las partes que tal vez esté más abandonada, porque obviamente no es tan tangible. No es tan tangible como
un hospital con un sistema de información hospitalario no es tan tangible como un sistema de promoción de la salud que realmente se va a medir o evaluar en muchos años posteriores, o en indicadores de salud, por ejemplo, mortalidad materno-infantil, que se van a ver muchos años posterior y no inmediatamente. Entonces, cuando hablamos de invertir en sistemas digitales, hay que entender realmente qué es lo importante para el sistema de salud pública y cuáles son las prioridades. Una tal vez de las funciones más importantes es hoy en día la vigilancia epidemiológica, y la pandemia lo ha venido a demostrar más que nada, y es donde hemos identificado como RECAINSA que hay mucha deficiencia en el tema del manejo de los datos en vigilancia epidemiológica. Y no hablar también de una función esencial que es la promoción de la salud, y es cómo logramos educar a la población a tener estilos de vida saludables. Y es que al final, cuando hablamos de determinantes de la salud y de las funciones esenciales de la salud pública, los determinantes son clave. Entonces, la misma definición nos dice que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es una combinación entre estilos de vida, entre factores ambientales, factores genéticos y factores de servicios de salud y acceso a salud. Entonces, con base a esto, hay un nuevo determinante que está en discusión y que nos lleva, ya voy a dejar de hablar, que nos lleva a por qué es importante las ponencias que tenemos hoy. Y el nuevo determinante que sale a discusión es el determinante de acceso a tecnología o de acceso a sistemas de información, ya que la capacidad de un individuo de tener acceso a un teléfono inteligente y los aplicativos para educación, para seguimiento de sus condiciones, para agendar una cita, se están convirtiendo en un determinante esencial de acceso a la salud y acceso a funciones esenciales de la salud pública. Recientemente salió un artículo en Nature, que lo vamos a compartir, donde nos habla que el no tener acceso a tecnología y el no tener una población alfabetizada digitalmente se está convirtiendo en una limitante y en un determinante esencial para la salud. Sin más preámbulo, me encantaría presentar al doctor Eden. Doctor Eden, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Antón, y muchísimas gracias a la Red Centroamericana de Informática en Salud. Realmente estoy muy contento y muy agradecido de formar parte de esta red y de poder colaborar el día de hoy y compartir con ustedes un poquito de lo que hemos podido desarrollar. A continuación les comparto mi pantalla. Ok, ¿todos ven allí la pantalla? Sí se ve. Perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito qué hemos podido hacer en este tiempo. Les diré que el Colegio Médico del Perú es una organización que cada 2 años renueva su directiva nacional y su directiva en cada una de las 27 regiones o consejos regionales, como le llamamos aquí. Es por votación, digamos, de todos los médicos del país, todos los médicos que ejercen la profesión aquí en el país. Y esto se da cada 2 años. A nosotros nos tocó ser elegidos en noviembre del 2019. Participamos en muchos grupos con mucho ímpetu y con ganas de hacer muchas cosas. Como todos, como en todo proceso electoral. Sin embargo, no imaginábamos que en las próximas semanas, en los próximos 2 meses íbamos a vivir una pandemia.
y que nos íbamos a enfrentar a situaciones que de pronto no estábamos, no teníamos un plan, no estábamos tan preparados para poder abordar una situación de esa naturaleza. Sin embargo, Antón ha mencionado muchos aspectos sumamente fundamentales con respecto a la salud digital y quisiera enfatizar justamente en ello antes de pasar a relatarles un poco lo que hemos podido realizar en estos meses. Esta es la definición que tenemos de salud digital de la Organización Mundial de la Salud. De manera general, aplicación de tecnología de información y comunicación. Pero cuando hablamos de salud digital, pues vamos mucho más allá del concepto de tecnologías, ¿no? Antón mencionaba algo que me parece fundamental, que es el considerar el hecho de acceder a que sea un determinante de la salud. El hecho de acceder a salud con diferentes herramientas, esto es parte de la salud digital. Entonces, cuando hablamos de salud digital, ya no solamente hablamos de tecnologías, sino de personas que se valen de distintas herramientas para mejorar su salud. Hablamos de un determinante de la salud, como menciona Antón. Entonces, ya no consideramos que equivale a tecnología, sino a personas capaces de acceder a una cantidad de información inmensa, que se relacionan con otras personas de una manera distinta, y todo esto gracias al uso de tecnologías. Hay tres aspectos que nosotros tomamos en cuenta cuando consideramos abordar la problemática que encontramos en la institución, que como todas las instituciones, pues con su cultura organizacional, con sus problemas de gestión, con la interrelación entre directivos, trabajadores, usuarios, y consideramos tres aspectos. Este es, digamos, los tres aspectos que me parece que mejor resumen, mejor representan esta definición, este concepto de salud digital, ¿no? Hablamos, por un lado, del empoderamiento del usuario, ¿no? La salud en tus manos. Hablamos de utilizar la tecnología para monitorear, rastrear, informar sobre la salud. Hablamos de la interacción para la salud. Y en este sentido hablamos pues del uso de diferentes tecnologías digitales que nos facilitan justamente esa relación paciente-profesional para mejorar la salud y la calidad de vida. Y finalmente hablamos del control de los datos o los datos para la salud. Y aquí hablamos de todo este proceso, ¿no? Del almacén de datos, de la gestión de datos, del análisis de datos, que nos permita facilitar una atención más precisa, más personalizada. Esos tres aspectos los hemos considerado como uno de los pilares en el contexto de hacer uso de las diferentes herramientas de salud digital en esta gestión. Todos conocemos las diferentes bondades, las diferentes tecnologías que se vienen aplicando en este contexto de salud digital, desde telemedicina, Big Data, la salud móvil, y en fin, son muchos los conceptos, los contextos en los que aplicamos el uso de tecnologías para la salud. Sin embargo, les contaré que nosotros iniciamos la gestión el 8 de enero del 2020 y bueno, todos sabemos que ya en marzo muchos de nuestros países se encontraban inmersos en un estado de emergencia nacional, ya se había declarado la pandemia, había cuarentenas, nuestro sistema de salud que no tiene las bondades de muchos otros sistemas de salud, como por ejemplo el de Costa Rica. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud muy fraccionado, muy fragmentado, mejor dicho, lo cual nos generaba un problema mucho mayor. No solamente por todas las carencias que vienen presentando los diferentes sistemas de salud en el mundo, o particularmente en Latinoamérica, como la falta de camas UCI, oxígeno, pruebas, en fin,
sino principalmente por esta fragmentación que les mencionaba. Y si está fragmentado el sistema de salud, pues está fragmentado y muy fragmentado los sistemas de información en salud. Entonces imagínense un escenario en marzo 2020 en el cual no teníamos una integración de datos, una integración de sistemas de información en el país. Pero por otro lado, nos tocaba dirigir una organización, que en este caso el Colegio Médico del Perú, es un colegio profesional que tiene un rol consultor, asesor de políticas públicas y ha tenido un rol muy activo durante toda esta pandemia en diferentes escenarios, ¿no? Desde generar aportes de salud pública, desde hacer críticas constructivas, obviamente, desde generar algunas propuestas y planteamientos para el abordaje de la pandemia, o por otro lado también luchar contra la infodemia, que es otro de los males que venimos padeciendo en nuestros países. Sin embargo, ya hablando netamente de la experiencia como colegio médico, como organización, nos abordamos a orientar esta organización, orientarla al uso de los datos. ¿Cómo hacemos que la información que tenemos en la institución tenga un valor que nos permita tomar decisiones más acertadas, que nos permita dar seguimiento a los médicos que iban padeciendo y que iban cayendo en esta pandemia, que nos permita auxiliar a los médicos que necesitaban nuestro apoyo, pero a la vez que nos permita con tecnologías facilitarle la vida al médico en pandemia para que no tenga que padecer haciendo filas o haciendo colas por un trámite burocrático, que no tenga que padecer haciendo un pago y haciendo filas en los bancos, o tener que acudir a las instalaciones de las sedes institucionales de nuestra organización para presentar un documento en mesa de partes, pero por otro lado también garantizando que la continuidad de servicios se mantenga, que los trabajadores puedan contar con ese soporte que les permita seguir laborando y en un ambiente seguro, continuar con las medidas de bioseguridad y demás. Entonces, en ese contexto, apostamos por el uso de datos, apostamos por organizar, ordenar mejor la información. Esta es la sede de nuestra institución, es la fachada del Colegio Médico del Perú. Como ven, es una organización que ya está próxima a cumplir 57 años de vida institucional. A la fecha llevamos más de 500 médicos fallecidos en esta pandemia, pero definitivamente no podríamos tener precisión con mucha de la información que nosotros diariamente actualizamos si no hubiéramos implementado una serie de herramientas que ahora les cuento. Muy bien. Este es un punto de partida de la institución: procesos administrativos presenciales, trabajo presencial, atención presencial o por teléfonos o por un call center convencional, digamos oficinas con teléfonos, con personal que atienden y que contestan ante una consulta, un trámite, una duda y en fin. Almacenes de información, documentos, datos, en fin. Sin embargo, esto nos permitió que hagamos una mirada interna a cómo está la organización, cómo estaban las bases de datos, si conversaban entre sí, si permitían que podamos implementar otro tipo de tecnologías que faciliten el acceso a los usuarios, principalmente los médicos, que necesitábamos que se mantengan activos para poder servir al país en esta pandemia. Cómo poder seguir colegiando o registrando médicos, que en promedio se registran 3.000 médicos al año, cómo continuar también registrando especialistas, subespecialistas que necesitaba el contexto COVID, y cómo seguir afrontando todo lo convencional o todo lo que tradicionalmente se hacía, pero en una cuarentena generalizada a nivel nacional.
cómo podíamos continuar con los diferentes servicios, y en ese contexto implementamos muchas de las herramientas que ahora les voy a compartir. Les hablaré particularmente de cinco bloques de herramientas que hemos podido implementar. Una plataforma en la cual hemos logrado integrar todos los servicios principales que requiere el médico, desde trámites directos, desde constancias, con certificación digital, desde pagos en línea, facturación, biblioteca virtual, actualización de datos y demás. Una plataforma multicanal que permite integrar un call center web, que permite integrar un WhatsApp Business, que permite integrar los correos electrónicos para poder tener indicadores, métricas de las diferentes gestiones y trámites que se atienden. Una plataforma que necesitábamos con mucha urgencia para poder implementar algunos componentes de la telesalud. Correo institucional que estamos próximos a implementar, y ya les cuento qué tipo de información vamos a poder desarrollar desde allí. Y por otro lado, algo fundamental en todo proceso de cambio, la transparencia. O sea, si no hay transparencia de información, pues no podemos hablar de toda esta gestión de cambio que hemos podido implementar en esa institución. En ese sentido, uno de los primeros puntos de partida fue la plataforma en alianza con Salud a un Clic. Y esto es importante destacar porque va en la línea del lema de esta organización, de Recainsa, ¿verdad? Hablamos de que juntos somos más fuertes, y específicamente hay muchas soluciones tecnológicas que existen en diferentes contextos en el país y en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, y no necesitamos crear la pólvora, no necesitamos generar algo desde cero, si podemos hacer uso, si podemos hacer un trabajo colaborativo, si podemos implementar tecnologías que ya funcionan y que funcionan muy bien en otros contextos, en otros países, y que podemos de pronto implementar esto y sacar adelante las diferentes acciones que tengamos a fin o que nos propongamos con este tipo de tecnologías. El año pasado se implementaron una cantidad de normativas, no sé si en los demás países de la región se ha dado, pero en mi país el mayor número de normativas y de pronto las normas más importantes y más trascendentes con respecto a la telesalud se dieron en pandemia. Por muchos años la teleconsulta era básicamente entre profesionales de la salud, entre el médico especialista y el médico general, o entre el médico y algún otro profesional de la salud. Sin embargo, en este contexto de pandemia, todo esto ha girado de una manera bastante vertiginosa. Hablamos de que ya es posible hacer una teleconsulta entre un médico y paciente. Ya es posible que el paciente pueda acceder a una teleconsulta, a una atención de un profesional de la salud, particularmente a una teleconsulta médica. Y hay muchas normativas que han podido sintetizar y resumir lo de más de una década de normas, muchas veces sin reglamentación, normas que se emiten muchas veces y que finalmente no se aplican porque no hay reglamentación. Entonces, la pandemia también nos ha permitido acelerar normativamente la aplicación de los diferentes componentes de la telesalud. En este contexto también es importante destacar que ya existían dentro de Perú algunos documentos que, pese al sistema de salud tan fragmentado, pese a los sistemas de información tan fragmentados que tenemos en el país, habían dos elementos, y existen dos elementos, que nos permiten obtener información de cualquier sector o subsector del sistema de salud, como son los certificados de nacimientos y los certificados de defunción. Básicamente, hechos vitales. Realmente ha sido una gran ayuda en este contexto de pandemia. Pero por otro lado, nosotros, tomando en cuenta la normativa que se generó, hemos podido implementar herramientas para teleorientación, herramientas para telemonitoreo, hemos podido implementar programas de atención al médico utilizando las tecnologías y las herramientas de Salud a un Clic.
implementamos un programa de apoyo emocional para aquellos médicos que venían padeciendo los embates de esta pandemia. La salud mental nunca estuvo tan expuesta y tan afectada como lo está ahora en diferentes contextos por el COVID-19. Implementamos un programa de orientación clínica a través de una aplicación móvil y a la fecha continuamos con un programa de reacondicionamiento post-COVID-19. Un programa que nos permite afrontar las secuelas psicológicas, físicas, que viene dejando el COVID a aquellas personas que han pasado una larga temporada en unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, afectados por el COVID-19. Todos estos programas pudieron ser posibles gracias a la integración con esta plataforma Salud a un Clic. Se implementó este aplicativo móvil que nos permitió hacer un monitoreo y seguimiento de aquellos médicos que iban cayendo con el COVID y que de pronto necesitaban una ayuda mayor, necesitaban una cama UCI, necesitaban un apoyo personalizado o que necesitaban básicamente monitorear sus signos y síntomas si es que el cuadro era leve. Estas son algunas imágenes de cómo hemos tenido que transformar nuestras aulas académicas en espacios de rehabilitación física y respiratoria para los médicos que iban cayendo con esta enfermedad y que quedaban con secuelas luego de superar largas estancias en unidades de cuidados intensivos, como pueden observar allí. La otra plataforma es la plataforma ALOS-MP. Es una plataforma que implementamos, es una plataforma multicanal que nos ha permitido integrar telefonía, WhatsApp, correos electrónicos para gestionar la atención hacia los médicos. ¿Qué hemos logrado con esta plataforma? ¿Qué nos ha permitido? Nos ha permitido no dejar de atender ni un solo día durante esta pandemia. Hemos continuado con la atención hacia los médicos y población general a través de nuestros diferentes canales. Esto ha permitido que los trabajadores de nuestra institución, desde sus domicilios, puedan continuar con la atención, con la misma calidad y solucionando los diferentes problemas que demandaban los médicos y población sobre los diferentes trámites y servicios y necesidades de los médicos. Nos ha permitido actualizar una gran cantidad de datos, nos ha permitido monitorear a muchos médicos, nos ha permitido continuar con los diferentes procesos y servicios de colegiatura, de registros, de atención, de afiliaciones y demás. Como ven, es una plataforma que nos permite en tiempo real monitorear cómo van las llamadas, si hay alguna llamada que nos está contestando, qué servicio o qué programa es el que tiene mayor cantidad de atenciones, que nos permite identificar dificultades para poder de pronto capacitar mucho más al personal, mejorar las diferentes dificultades que se puedan presentar en este proceso de atención, ¿no? En el mes de marzo, incluso el marzo de este año, llegamos a tener más de 35,000 llamadas. Fue algo realmente increíble porque tuvimos que reforzar la atención en los diferentes canales para que la cantidad de médicos, estábamos ya en una segunda ola y necesitábamos responder a las diferentes consultas y pedidos de auxilio, de apoyo que realizaban los médicos. A la fecha tenemos más de 115,000 atenciones a través de los diferentes canales y a la fecha estamos ya, el día de ayer hemos ya dado el siguiente paso, de hecho el día martes ha sido, que hemos cambiado ya, hemos ampliado nuestros canales. Inicialmente solo teníamos a un consejo regional, que es uno de los más numerosos en el país, el Consejo Regional de Lima, pero a la fecha ya hemos implementado con 6 consejos regionales, que son los consejos regionales que tienen un mayor número de médicos y que su personal ya se encuentra desde sus domicilios integrado a la plataforma y atendiendo a las diferentes consultas. Con estos 6 consejos regionales tenemos más del 60% de médicos
más del 70% de médicos activos que ejercen en el país. Nos ha tocado capacitarlos, en algunos casos de manera virtual, en otros casos de manera presencial. El tema de alfabetización digital es una tarea muy importante y que nos ha permitido también poder atender algunas brechas en el conocimiento y gestión de las diferentes herramientas digitales con las que contamos en la actualidad. Pero toda gestión de cambio pues tiene que ser participativa. El personal tiene que ser parte de este proceso, tiene que hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes, sus aportes también para mejorar cada una de las herramientas que hemos podido ir implementando en este proceso de gestión de cambio. Y fíjense, esta herramienta que fue considerada el año pasado y este año como un caso de éxito en Latinoamérica, también nos ha permitido conseguir una certificación ISO 9001-2015 que pensábamos que no íbamos a poder alcanzar cuando empezó la pandemia. Sin embargo, asumimos el reto y esta transformación digital y las diferentes herramientas que venimos implementando y la continuidad principalmente de los servicios con el apoyo invaluable de todo el personal de trabajo del Colegio Médico del Perú, hemos podido lograr esta certificación tan importante como institución pese a la pandemia. La otra herramienta, digamos, que nosotros consideramos muy valiosa y muy importante que hemos podido implementar es CMP Digital. Si hay algo que nos molesta no solamente a los médicos, creo que a cualquier persona, es que si acudimos a una misma institución para un servicio, pues no nos desagrada tener que loguearnos N veces para diferentes servicios de una misma institución. Lo que hicimos fue justamente eso. Centralizamos todos los diferentes servicios, los más importantes o los que mayor demanda tenían para el colegiado, y los centralizamos con un solo login, un solo usuario y contraseña que validábamos previamente y que nos permitió implementar a través de esta herramienta llamada CMP Digital. En esta herramienta hemos podido implementar la certificación digital, que lo hemos podido realizar con el Registro Nacional de Identidad Ciudadana del Perú, todos los temas de pasarela de pagos, plataformas de pagos, facturación electrónica, actualización de datos. SINADEF es el Sistema Informático Nacional de Defunciones. ¿Cómo era antes de la pandemia el que un médico se pueda acreditar para emitir un certificado de defunción en línea? Necesitaba presentar un documento en físico, acudir de manera presencial a una sede del Ministerio de Salud, tanto regional como a nivel central, para hacer la solicitud con todo un expediente, con un documento que acredite que está habilitado para ejercer la medicina y demás, y todo ese trámite era presencial en alguna instalación del Ministerio de Salud. Sin embargo, en el mes de marzo, que ya nos encontrábamos en estado de emergencia nacional, tuvimos que acelerar, se desarrolló un sistema semiautomatizado que permita que nosotros dentro de CMP Digital incluyamos ese procedimiento de tal forma que el médico con dar un solo clic pueda solicitar su acceso a SINADEF, a este Sistema Nacional de Defunciones, y que el Colegio Médico lo acredite con todos los certificados digitales y documentos que necesita el Ministerio de Salud para acreditar a ese médico y le puedan dar acceso como usuario para que emita certificados de defunción digital. Así también una biblioteca virtual que nos permite brindar acceso a diferentes plataformas y revistas. Estamos próximos a el lanzamiento de una nueva plataforma de biblioteca virtual que va a permitir un acceso a una gran cantidad de recursos bastante valiosos, importantes para los médicos de todas las especialidades. Con la certificación digital hemos logrado no solamente tener documentos válidos legalmente, autenticados y certificados, sino que nos ha permitido brindar esa seguridad para que el médico no tenga que
acudir a ninguna instalación física, sino que accediendo a CMP Digital pueda descargar los documentos, los certificados digitales debidamente autenticados y con valor legal de la institución. De tal manera que las instituciones públicas y privadas aceptan este documento que tiene un valor legal y que ha permitido que los médicos no tengan que hacer ningún tipo de solicitud de manera presencial o como se hacía convencionalmente antes de la pandemia. Esto, como mencionaba, nos ha permitido emitir más de 100.000 certificados digitales. Este es un video tutorial que se encuentra en la página del Ministerio de Salud con el aplicativo de SINADEF que logramos implementar para la acreditación de los médicos en ese Sistema Informático Nacional de Defunciones. Un poquito de la biblioteca virtual que estamos próximos a lanzar, que es una herramienta bastante valiosa y que en pandemia, con conocimiento debidamente validado de fuentes científicas y válidas, nos permite también luchar contra la infodemia y contra mucho desconocimiento que ha surgido en diferentes olas. Si aquí en el país tenemos 2 olas de COVID-19, llevamos como 100 olas de desinformación, de campañas contra las vacunas, de campañas promoviendo medicamentos que no tienen ninguna utilidad para el COVID-19 y muchas cosas que imagino también son muy comunes en los diferentes países de nuestra región. Qué pena interrumpirlo, doctor Eden, pero tenemos que ir cerrando por respeto a los otros ponentes, entonces agradecería su comprensión. Ok. Y bueno, esto es un poco del correo institucional que estamos también próximos a iniciar un proceso de validación para todos los usuarios, para todos los médicos colegiados. La transparencia, que es fundamental, como mencionaba, que nos ha permitido visibilizar una gran cantidad de datos e información de las diferentes herramientas que hemos implementado, de los diferentes componentes de la institución, de los servicios, programas, convenios y demás que tenemos como institución. Y los datos realmente nos permiten ir mucho más allá. La actualización de datos nos ha permitido tener información tan valiosa que nos hemos atrevido y asumimos el reto de liderar el programa de vacunación para los médicos en el país. No solamente en Lima, sino a nivel nacional. Hemos podido vacunar no solamente a los médicos, implementando un centro de vacunación, pero principalmente con la calidad de los datos. Tanto a los médicos como a los estudiantes de medicina. Y algo sumamente importante, los datos nos dan ese poder de tener información que nos permita también hacer vigilancia e investigación. Estamos próximos a publicar nuestro estudio de vigilancia epidemiológica con respecto al COVID-19 y al seguimiento que hemos podido realizar en estas 2 olas de pandemia en el país. Esto es un poquito, tal vez ya en la discusión podamos comentar un poco más. Muchas gracias y a la espera de las inquietudes y preguntas que puedan tener la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eden. Realmente usted y su equipo han sido un ejemplo en la región de la manera que han atendido la pandemia. Realmente aplaudirle y reconocerle todos los esfuerzos que han realizado es de admirar. Para la audiencia es importante que nos envíen sus preguntas. Nos pueden enviar las preguntas vía chat y las estaremos atendiendo al final de las presentaciones. Entonces, todos los que tengan algún comentario lo pueden ir compartiendo y los vamos a atender al final. Sin más preámbulo y un poco en aras de recuperar algunos minutos, quiero introducir a la doctora Lina Sofía Palacio del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Doctora, bienvenida. Hola. Estás on mute, Lina. Hola, hola. Perfecto. Es que no me dejaba activar mi micrófono y si me pueden permitir compartir pantalla con el otro usuario que tengo, por favor. Claro. Adelante. Muchas gracias. Ahora sí.
Bueno, pues muchas gracias a Daniel, a Jocelyn, a Recaínsa por la invitación a participar en este webinar sobre salud pública digital. Gracias, Antón, un gusto conocerlos. El día de hoy quisiera contarles la experiencia que hemos tenido en el Instituto Nacional de Salud Pública de México durante esta pandemia en el uso de visualización de datos. Nosotros somos un centro de investigación y de formación de recurso humano. Somos una institución anidada a la Secretaría de Salud y apoyamos a esta, digamos, en estos problemas de salud pública en general. En este caso, hemos estado trabajando con ellos durante la pandemia. Y bueno, desde que se dio el primer caso de COVID, podríamos decir, nuestros países tuvimos como un periodo de preparación para la atención de esta pandemia, de esta enfermedad, en términos de toda la preparación del sistema de salud, de la atención y por lo mismo de los sistemas de información en salud, ¿no? Entonces, como México nos preguntábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer en términos de sistemas de información para atender esta pandemia? Entonces, México, desde la pandemia pasada, tuvo desarrolló un sistema de vigilancia epidemiológica en influenza, se llamaba CISBEFLU, y pues fue adoptado rápidamente para registrar los casos de COVID-19 y ahora se llama el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, CISBE. Y ahí se empezaron a registrar todos estos casos de COVID. El primer caso en México se detectó el 27 de febrero. Sin embargo, de ahí a poder utilizar los datos pasó un tiempo. Este periodo, digamos que se empezaron a dar una serie de presentaciones donde se iban informando a la población el número de casos positivos, el número de casos negativos, sospechosos, defunciones, etc. Y desde el Instituto Nacional de Salud Pública quisimos apoyar en esta pandemia desde nuestros portis, que eran los sistemas de información, y empezamos a comunicarnos con la Secretaría de Salud, ofreciendo nuestro apoyo en el análisis de la información. Sin embargo, en los momentos de pandemia donde estás recolectando datos, estás tratando de informar, es un poco difícil consolidar una base de datos para darle al público. El caso es que entre la demanda de la población, entre la voluntad ya del gobierno de México por dar los datos, se logró que el 12 de abril se colocara de forma disponible a la población en general en un sistema de datos abiertos, el cual, digamos que por norma en México se estableció que a partir del 2015 las instituciones de gobierno deberían de colocar los datos que producían de una forma abierta a la población, anonimizada, pero los datos que fueran necesarios para dar seguimiento a la situación de salud. De esta forma se libera la primera base de datos y creo que esto fue un acontecimiento grandísimo en México. Digamos que se requiere un poco de transparencia, se requiere un poco de madurez, no es fácil, digamos, poder producir esta base de datos y darla a un público en general. Y sin embargo, esto permitió también que muchas personas empezaran a utilizar esta información. Internamente en el instituto, antes de que liberaran la base de datos, nosotros empezábamos a consolidar una base de datos con los informes diarios. Pero decíamos, es muy limitada la información, no podemos hacer mucho con esto. Pero ya que liberaron la base de datos, pudimos empezar a elaborar algunos tableros de visualización. En este caso, nosotros construimos un tablero analítico. Hay muchos tableros descriptivos donde dan seguimiento a los casos. Aquí nosotros quisimos empezar a generar una serie de indicadores. Estos tableros están disponibles en la página web del instituto, en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí están las ligas.
en la página web de la Dirección General de Información en Salud del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, y en una página del proyecto específico donde nosotros trabajamos, que es una unidad de inteligencia en salud pública. Con esta página, digamos, estamos dando seguimiento diario a los casos confirmados, negativos, sospechosos de la pandemia. Y como ustedes podrán ver en nuestra gráfica, pues tenemos, vamos por la tercera ola. Voy a tratar de entrar a esta página y compartirles un poco más de cómo funciona la página. Un segundo. A ver si puedo llevarlos. Es que la tenía abierta. Voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir pantalla. Un segundo. Creo que ya empiezan a ver mi pantalla. Y bueno, estos tableros lo que nos han podido permitir es apoyar en la toma de decisiones al gobierno mexicano de forma que pudieran ver la tendencia de los casos, de la mortalidad, informar a la población, informar a la prensa, a los medios de comunicación sobre qué está sucediendo. Ver diferentes formas de analizar los casos por semana de ingreso, por semana de registro, verlo de una forma geográfica, ver la relación entre los casos y las defunciones y poder ver una serie de indicadores como tasa de mortalidad, porcentaje de casos hospitalizados. Por decir algo, aquí hay un botón donde yo puedo decir hospitalización sí o no y decirle cuántos no están siendo hospitalizados o cuántos sí están siendo hospitalizados y ver la severidad de la pandemia y cómo esta información va cambiando. Por decir algo, yo también vivo en el estado de Morelos y puedo escoger uno de estos estados para dar seguimiento a la pandemia, a la población en general, por ejemplo, en este sentido, y tomar sus decisiones diarias de si salir, no salir, enviar a los niños al colegio o no hacerlo. Este es un tablero que ha tenido más de 300,000 visitas en este último año y que ha podido, digamos, ayudar a dar seguimiento en la toma de decisiones. Toda esta información logra ser muy valiosa y se logra con la disponibilidad de los datos, la capacidad de la gente, pero también requiere como un nivel de educación del usuario, del tomador de decisiones para el uso de estas plataformas. Cada vez estamos colocando las más disponibles a la población, haciéndole una mayor difusión, de que se conozcan, de que la gente las pueda utilizar y que puedan tomar decisiones con base en esta información. Es como hacer el esfuerzo de educar tanto al tomador de decisiones, al productor de información, a la población en general, de este tipo de herramientas. Posteriormente a este ejercicio de casos y seguimiento de la pandemia, hemos trabajado también en un ejercicio del análisis del exceso de mortalidad en México. Vimos que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es un sistema centinela que capta rápidamente la información para mostrar la tendencia de cómo está la enfermedad. Sin embargo, la cobertura no es necesariamente al 100%. De esta manera empezamos a ver un efecto de la pandemia sobre la mortalidad, no solo por COVID, sino por otras causas. Y si bien el sistema de vigilancia epidemiológica nos muestra la mortalidad por COVID, no lograba ser exhaustiva, digamos, para la población en general, tener el número total de los fallecidos por COVID
si era confirmado o no, y que luego también pasaban a un estudio epidemiológico para confirmarlo o no, y esto requería un tiempo. Y posteriormente ver también la mortalidad, no solamente asociada a COVID, sino que debido a las condiciones de la atención de salud durante la pandemia, pudiera presentarse una mortalidad en otros lugares. Así que utilizamos esta metodología que se llama análisis de exceso de mortalidad, que es calcular las defunciones que podríamos esperar en México durante 2020, de acuerdo a la tendencia observada en años anteriores, esto es la mortalidad 2015 a 2020, a 2019, hacer un canal endémico, un canal epidemiológico y calcular esas defunciones esperadas que nosotros consideraríamos que podrían suceder. También compararlo con las defunciones que estábamos observando. Y la diferencia entre estas dos sería el exceso de la mortalidad que hemos observado por COVID o por otras causas. En este tablero, a través de diferentes instituciones mexicanas, el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Registro Civil, el RENAPO, el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Salud con la Dirección General de Información en Salud, que tiene un sistema epidemiológico y estadístico de las defunciones, podemos conjuntar la información y poder comparar las fuentes de información y calcular este exceso de mortalidad. Hemos analizado, como les digo, las diferentes fuentes de información y lo que hemos podido ayudar es a mejorar la calidad de los datos en las diferentes fuentes de información que producen las diferentes instituciones de salud. Estas son como las curvas de México, estas son las tendencias que tenemos para las diferentes fuentes de información. Por ejemplo, esta es nuestro canal endémico de funciones en INEGI en los años anteriores. En azul está la información del RENAPO y en rojo está la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Está más bajo porque en las curvas de arriba tenemos la mortalidad de los dos grupos y en la de abajo solo por COVID, pero se puede ver que la tendencia es la misma. Lo que este sistema nos ha permitido es mostrar la calidad de la información, la oportunidad de la información y mejorar algunos puntos que podían tener de diferencia entre todas estas instituciones. Al tener una consistencia entre todas las fuentes de información, pudimos calcular el exceso de mortalidad, donde aquí pueden ver los datos que al momento, digamos, México ha sido muy nombrado por tener más de 500,000 fallecimientos en exceso durante esta pandemia y lo que nos representa un exceso de mortalidad del 42.8%. También lo que hay que ver es que, y reconocer que cuando mejoramos la información, también significa que tenemos una foto más fidedigna de cómo está afectando la pandemia en nuestro país. Y a veces esto no necesariamente nos refleja que estamos mejorando la información o mejorando los datos, sino que a veces al mejorar la información evidenciamos que hay un problema que pudiera ser a veces mayor y entonces genera como una sensación de que no hay un buen desempeño en la atención de la pandemia, pero el conocer realmente el impacto de la enfermedad en la población, esto nos ayuda a poder atenderla mucho mejor, a poderla contener mejor. Y aunque haya una sensación de que, ¿qué pasó? Está creciendo, lo que está sucediendo es que hay una mejor información. Y entonces tenemos que educar al tomador de decisiones, tenemos que educar a la población en general, tenemos que educar a la prensa. Y a veces es difícil, cuando mejoras la información, creen que el problema creció y no, el problema lo estamos viendo mejor. Y entonces de esta manera lo podemos atender mejor. Entonces, sí se están generando, digamos, estadísticas oportunas, se está generando información de calidad,
se está conociendo realmente el evento y esta, digamos, ha sido nuestra curva de exceso de mortalidad, donde tuvimos el pico más alto en enero de este año, bajamos el segundo pico y ahora vamos por la tercera ola. Sin embargo, a nivel de casos ya estamos viendo que la tercera ola está bajando. Y bueno, en mortalidad no vemos este efecto. El efecto también tenemos que decir que tenemos un efecto que podemos ver a 2 semanas atrás. Cuando empezamos todo esto, lo veíamos a un mes atrás y no lo veíamos para los 32 estados, lo veíamos para los 24 estados. Ahora ya sí lo podemos ver a 32 estados y a 2 semanas atrás. Cada vez mejoramos la información y podemos hacer varios análisis con esta información, cómo generar una serie de boletines que estén informando a la población en general en todos los diferentes tipos de lenguaje, desde infografías para llamar la atención de cuál es el riesgo que tenemos en un momento dado y que la gente tome sus decisiones en cuanto a llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo, uso de cubrebocas, salir o no salir a eventos sociales, etcétera. Un boletín estadístico para tomadores de decisiones, para todas las instituciones de gobierno, donde se muestre entidad por entidad cómo está la mortalidad en cada uno de este tiempo. También estamos produciendo artículos que lleguen a la comunidad académica, donde está comparando México con otros países y, digamos, había información inicialmente de Europa, entonces como país latino nos comparaban con los países europeos y pues teníamos diferentes sistemas de salud, diferentes posibilidades de enfrentar la pandemia y entonces no nos hacía tampoco quedar muy bien. Sin embargo, últimamente ya hemos visto información de más países latinoamericanos. Brasil también siempre nos estuvo acompañando. Lo que se requeriría es poder tener este panorama latinoamericano de cómo nos afecta la pandemia en un sistema de salud latinoamericano y un sistema social y económico muy diferente al europeo para poder, digamos, afrontar esta situación. Entonces, desde toda esta experiencia que como bien muestra el colegio, cómo nos ha ido afectando la pandemia, cómo vamos aprendiendo en el uso de la información, lo que hemos visto es que estos tableros analíticos permiten dar seguimiento a la información de una forma más veraz, más oportuna, más fidedigna de cómo está afectando la pandemia a la población en general, pero sí se requiere mucho de una voluntad política en la transparencia de la información y esto implica que proveer esta información también se va a devolver hacia ellos en la crítica, en los cuestionamientos, en la evaluación del desempeño y etcétera. Entonces hay que tener una gran madurez para poder dar estos datos disponibles. Se requieren normas y políticas de datos abiertos para que las instituciones se vean de alguna manera obligadas, ya sea por la demanda de la población sobre estos datos o por las normas, a colocar estos datos disponibles. También se necesita el desarrollo de capacidades analíticas en las instituciones de gobierno que a veces están saturados con la producción de datos o en las instituciones académicas, como en nuestro caso, para el apoyo de estas instituciones y de la población en general para que ellos puedan entrar a consultar estos datos o empiecen a demandar o a cuestionar qué es lo que se está haciendo o cómo está monitoreándose esta pandemia. También, como les decía, la mejora de la información a fuerza significa el conocimiento más fidedigno del problema. Y esto a veces se confunde con que el problema es más grave en un lugar que otro y no necesariamente es eso. Y se puede confundir con un bajo desempeño. Yo creo que si conocemos mejor la situación que tenemos que enfrentar, podemos dimensionar y planear mejor las estrategias para la atención de ese problema. También nos ha costado mucho la educación de la prensa, porque la prensa nos sigue cuestionando por qué el sistema de vigilancia dice que fueron 100 fallecidos y el exceso de mortalidad dice que son 300 y bueno, no nos cansamos de decir el sistema de vigilancia es un sistema centinela que nos muestra
de una forma sensible cuál es la tendencia de la pandemia, mientras que el de exceso de mortalidad ya es más exacto, ya tiene una mayor cobertura y nos permite ver, digamos, esa magnitud total. Hay grandes comparaciones, hay estimaciones que nos hacen ver que tuviéramos, no sé, como un 20% de subregistro de la mortalidad y no nos cansamos de explicarles tenemos 3 sistemas de información de mortalidad. Los 3 sistemas dicen lo mismo, son 3 instituciones diferentes, registrando en 3 diferentes formas que cuando lo consolidamos nos dan la misma información. Realmente el sistema de mortalidad en México ya tiene una cobertura del 98%, tiene una oportunidad de menos de 15 días y la información va mejorando. Entonces, con esto vamos mejorando la información, mejorando la accesibilidad a los datos y la toma de decisiones. Y bueno, esta es la experiencia que hemos tenido en la pandemia y quedo al pendiente con ustedes. Muchas gracias por el tiempo y la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía, por esta tan impresionante charla. Hemos tenido muchas preguntas por parte de la audiencia, las cuales vamos a estar evacuando al final. En seguimiento del contexto de la charla, sí me gustaría consultarle cuáles son sus recomendaciones para el tema de la captura de la calidad de los datos, y es un poco introducción a nuestra siguiente charla. Y es que en América Latina, como usted bien sabe, muchos sistemas de información hoy en día todavía se manejan en papel. Entonces, se capturan datos en Excel o se transcribe la información, y eso pues representa obviamente una lentitud y una pérdida de la calidad en diferentes etapas del manejo de los datos. Con esta experiencia que usted nos presenta y a la hora de adoptar estos procesos digitales, ¿cuáles son las recomendaciones para los países para lograr acelerar esta adopción y cómo esta adopción puede ayudar a mejorar los procesos de captura, presentación y visualización de los datos? Perdón, es que me silenciaron. Oh. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Gracias. Pues aquí en México también no tenemos un sistema completamente digital, tenemos un sistema todavía en papel. Cuando una persona fallece, se hace un certificado de función por parte de un médico y se llenan un formato que tiene 4 copias de diferente color. Hay una copia que se queda en la institución de salud, que se captura en la Secretaría de Salud, y este es un sistema que se llama Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones. 3 copias se le dan, el original, y 3 copias se le dan a los familiares del fallecido, y él va al registro civil con estos papeles a sacar un acta de defunción. Cuando saca el acta de defunción, se hace un registro, una base de datos también, que se llama el Registro Nacional de Población de Defunciones. Y es con el que estamos trabajando ahora actualmente, porque nos damos cuenta que es el más oportuno, dado que la población necesita que les pidan un acta de defunción para hacer todos los trámites legales de la inhumación. Posteriormente, el registro civil se queda con algunas copias, y estas copias las envía al INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, y ahí hacen, digamos, que la captura de la base de datos total de este certificado de defunción y emite los datos oficiales de la mortalidad en México. Por eso decimos, tenemos 3 sistemas, el de Secretaría de Salud, el del Registro Civil y el estadístico oficial. Cuando conjuntamos estas 3 bases de datos, estamos viendo consistencia en los datos de mortalidad. ¿Qué hacemos? También hacemos análisis y estudios de encuestas de ver si toda la población está obteniendo un certificado de defunción, y podemos ver que la cobertura es de alrededor del 95%. Y podemos comparar estas 3 instituciones para ver
quién tiene más, dónde tiene más, qué entidad entregó los certificados o no los entregó. Y con estos medios de comparación, las instituciones se comunican con sus entidades federativas, con sus oficinas para mejorar los registros. Entonces, de esta manera, hemos hecho comparaciones de 3 sistemas que son manuales y que no tenemos un certificado de defunción digital, como lo mencionaban, por ejemplo, en Perú. Entonces, creo que son experiencias que le pueden servir a Latinoamérica en general, porque muchos de los países de Latinoamérica funcionan de esta manera. Que lo ha permitido también mejorar es que hubo una voluntad política de compartir los datos de las 3 instituciones, cosa que no se daba anteriormente. También ha habido una presión tanto de la población en general y de las instituciones por conocer el dato real. Entonces, se estableció un grupo interdisciplinario del cálculo del exceso de mortalidad con todas las instituciones de gobierno, donde se abrieron a compartir datos y donde se abrieron a compararlos, y que esto internamente es un ejercicio de quién está mejor que quién. Entonces se genera también un poco de competencia de tú porque tienes más y yo porque tengo menos, dónde tienes y yo los voy a sacar más rápido. Entonces, ha habido como una forma de mejora de la información, que creo que esta es una experiencia muy bonita para compartir al resto de países que se abran a hacer esto, porque no publicamos quién está bien y quién está mal. A la final publicamos el dato de todo México, logrado y generado por todas estas instituciones. Entonces, compartir información realmente es una experiencia muy exitosa para mejorar la calidad y la cobertura. Muchísimas gracias, doctora, y esto nos sirve de antesala para la siguiente charla,